Hoy te pedimos que tú dirijas este estudio, que pongas palabras en mi corazón, que se expresen a través de mi boca y que puedan llegar a cada uno de nosotros, Señor, que podamos entender este mensaje que tú vas a hablar el día de hoy. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando hablamos de un mundo caído, hablamos de una sociedad que tiene dificultades de conducta hoy en día y que se expresa libremente. Una vez decidió esta sociedad que podía andar libre y que podía tomar decisiones sin tomar en cuenta al creador del mundo, y encontramos una descomposición en nuestra sociedad, pero una descomposición en nuestro corazón, porque la unidad de toda sociedad es una persona y la estructura de la sociedad y del mundo es una familia, pero quien estructura una iglesia somos cada uno de los miembros que componemos una iglesia. Entonces, esta semana he querido preparar un tema que me llamó la atención y son los pecados, y en particular voy a hablar de 3 que destruyen una iglesia, que destruyen un templo. Y encontramos en 2 Corintios 6:16 y dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois ¿qué? El templo del Dios viviente. ¿Ok? Entonces, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esto hace referencia a este pueblo que hoy está aquí. Cada uno de nosotros establece una piedrita dentro de la estructura de una iglesia. Recordando que una iglesia no es una estructura física, sino es el pueblo de Dios hoy reunido. Y entonces entendemos que cada uno de estos ladrillos que conforman la iglesia, cada uno de ustedes tiene el potencial de edificar la iglesia, o también cada uno de ustedes y de nosotros tiene el potencial de destruir una iglesia. Ustedes se han dado cuenta o han escuchado tal vez que hay algunas iglesias que entran en conflicto por un hermano, que caen por un hermano, que caen por un pastor, que caen se disuelven por una situación en donde un hermano o 2 hermanos quieren establecer dominio, poder. Y estos son pecados. Y cada uno de los hermanos que hoy estamos acá, podemos entender que hemos sido llamados a ser santificados, que somos un templo viviente, un templo donde habita el Dios viviente. ¿Qué puede pasar entonces en mi corazón que puedo poner en riesgo la iglesia de Cristo? Fíjese, cuando nosotros escuchamos hablar de los fariseos, entendemos claramente que eran hombres que tenían conocimiento, tenían un doctorado en teología, y ellos entonces, conociendo este doctorado, teniendo este conocimiento, podían entonces vivir con argumentos que le permitirían ser mejores y enseñar y educar y dirigir. Así que de alguna u otra manera tenían un poder. Pero encontramos en ellos 3 situaciones que destruían el pueblo de Dios. Y yo quisiera resumirlas un poquito para que lo entendamos. Estos se llaman pecados. El primero se llama orgullo espiritual. El segundo se llama hipocresía espiritual. Y el tercero se llama superficialidad espiritual. Pero esta mañana que estaba hablando con mi esposa entendí que eso no es una cuestión que solamente afecta a los creyentes. El orgullo espiritual. El otro punto, ¿cuál es? La hipocresía y finalmente la superficialidad. Pero eso también afecta a todo el mundo, al ser humano. Estábamos escuchando hablar a un hombre en días pasados que manifestaba orgullo intelectual. ¿Ustedes han escuchado a alguien que manifieste orgullo intelectual? Ese que todo lo sabe, que siempre dice la última palabra, que es el que califica y descalifica. Orgullo intelectual. ¿Podemos entender eso o no? Entonces, estos pecados también afectan a los no creyentes. Y encontramos en los no creyentes orgullo espiritual, hipocresía, porque vemos algunos dentro
de nuestras iglesias y fuera de ellos que dicen una cosa y hacen otra cosa. Así que son cosas que podemos entender claramente. Y finalmente, un punto interesante, la superficialidad espiritual. Podemos ver personas que toman en cuenta a Dios de manera superficial. ¿Por qué? Porque tienen más temor del qué dirán que de lo que dice Dios. Y entonces esto nos lleva a entender que somos potencialmente un peligro. Un peligro. Me van a acompañar por favor a Romanos 2, 17, hijo. Y este es uno de los versículos en el cual nos vamos a apoyar. Ahora vamos a desglosar un poquito estos tres aspectos que destruyen un templo. El templo donde habita el Dios viviente, que destruyen mi vida y que pueden potencialmente destruir una iglesia. El primero es uno que conocemos y es el orgullo espiritual. Y acompáñenme hermanos, en Romanos capítulo 2, versículo 17, lo vamos a leer hasta el 20. Y dice así: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, te dices ser judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. La palabra de Dios establece la verdad de la mentira. Y estaba hablando de los fariseos. Ustedes, básicamente, están diciéndole, ustedes tienen el conocimiento y la voluntad de Dios y el conocimiento de la verdad, y ustedes son llamados a enseñar. Así que eran personas supremamente instruidas. Pero una cosa es la instrucción con humildad y otra cosa es el orgullo, que es sinónimo de soberbia, y eso también lo podemos ver en personas que tienen conocimiento de la palabra de Dios y en personas que tienen conocimiento intelectual. Pero yo quiero hablar hoy de la parte espiritual. Conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando yo tengo conocimiento sin humildad, entonces yo tengo ese conocimiento soberbio que me enaltece, que me ensalza, vamos. ¿Y ese es atractivo o no? Bueno, aquí podemos entender un poquito una iglesia. Vámonos a Apocalipsis 3:17. Vamos a buscar una iglesia porque esto se da también en las iglesias. Y está hablando a una iglesia, la iglesia de la Odisea. ¿Y esta era una iglesia pobre? No, esta era una iglesia rica. Y dice, Apocalipsis 3:17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Creyéndose rico, era todo lo contrario, era un miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa era la iglesia de la Odisea. Pero ellos creían que estaban bien porque no tenían necesidad. Y muchas veces pasa que cuando tenemos tanto conocimiento, entonces podemos reflejar una soberbia tal que dices, yo ya no tengo necesidad de nada. Pero fíjese que esto cae un peligro cuando hay una soberbia espiritual, ese orgullo espiritual. ¿Cuál sería el peligro? Primero, pensar que no necesitan aprender nada más. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente nadie que me pueda enseñar nada. Yo ya he tomado todos los cursos, he tomado todos los discipulados, y cuando alguien quiere hablarme, yo sé más. Soy el que hablo, el que tomo la palabra, el que digo, el centro de atracción. Nadie me puede enseñar. Qué triste es pensar eso.
Porque hoy en día hasta la persona más humilde te puede enseñar y te puede dar una lección. Si tú entiendes claramente que tú estás aquí para aprender y que las lecciones son múltiples, son muchas en tu vida. Entonces pierden la capacidad de aprender. Ese es el riesgo de tener un orgullo espiritual, ya nadie te enseña. ¿Cuál sería el otro riesgo? Bueno, se comparan y menosprecian. Y entonces calificamos y descalificamos a las personas. Y empezamos a decir, bueno, tú no tienes la misma capacidad que yo. Es que yo considero que tú eres una persona inmadura. Yo sí soy maduro. Todos los demás son inmaduros, por lo tanto en su calificación no estás al mismo nivel. Como consecuencia creo que ni siquiera podríamos sentarnos a platicar sobre un tema. ¿Por qué? Porque yo lo sé todo y tú estás por un nivel más bajo. Por lo tanto, eso es una muestra de una persona con conocimiento, pero carente de humildad, que destruye y no construye, que hace que las personas sean aprobadas o reprobadas, y de alguna manera, entonces, esas personas jamás llegan como llegaba Jesús. Nosotros entendíamos entonces claramente que esas personas con soberbia espiritual son rechazadas aún por los mismos hermanos. Se sienten indignos de estar con Él porque se van a sentir descalificados y reprobados. Y veíamos en Marcos 2:16 una situación interesante. A ver, ¿quién me busca? Marcos 2:16, en donde vemos un poco la vida de Jesús, donde era reprobado por estos fariseos que decían. Marcos 2:16. Adelante, hermano. Lea el 17 también, por favor. Gracias. Es un ejemplo. Jesús tenía conocimiento aún más que los fariseos, ¿sí o no? ¿Y con quién se sentaba? ¿Con los doctores de la ley? ¿Con quién se sentaba? Ahí donde lo encontramos. Con los publicanos y los pecadores, porque ellos tenían necesidad. Entonces él se acercaba a las personas y seguramente lo hacía con humildad, con mensajes sencillos que se podían entender y podía llegar a su corazón. Entonces, cuando yo, que tengo conocimiento y que puedo tener la capacidad de ser luz, mi corazón se llena de soberbia, entonces el mensaje de Jesús no puede llegar. ¿Cuál sería el mensaje que llegaría? ¿La gente querría estar conmigo? Mire, hay dos cosas que son importantes hacer diferencia. Uno es que tú lleves el mensaje y otra cosa es que para poder llevar el mensaje ya no hay una diferencia entre tú y los pecadores. Porque es que también esto tiene un peligro, ¿no? Yo recuerdo en el 2000 cuando decidí seguir a Cristo, cuando recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, entendía claramente que mi vida no podía ser igual. Y estaba yo viviendo en Miami en ese entonces, regresamos a Colombia y empecé a hablar del Señor en una fiesta, en una reunión en mi pueblo donde había cervecita y aguardiente y todo eso, y yo tomé la decisión de no tomar, porque no podía ser el mismo que antes, tenía que haber un cambio. Y sin embargo hablaba con mis primos y hablaba con cariño con ellos y les compartía. De pronto me fui quedando solo y solamente habían dos, mis compadres que eran los dueños de la casa, que seguramente no se podían ir porque me habían invitado. Mentiras, ellos después se volvieron cristianos. Y bueno, después de la reunión terminé, me despedí, me fui y unas cuadras más adelante los encontré a mis primos en una tienda tomando cerveza. ¿Por qué se fueron? Bueno, porque es que tampoco tienes tú que compartir el pecado para que las personas entiendan. Tú tienes que ser luz, pero tampoco vas a entrar a calificar o descalificar. Tú sé un ejemplo, tú sé la luz en la vida. Es muy probable que te van a rechazar
Porque en el versículo anterior, cuando hablamos de 2 Corintios, hablaba de ¿qué hace un vivo con un muerto? ¿Qué puede hacer la luz con las tinieblas? Y te menciona algo interesante, que no te unas en yugo desigual, porque eso pasa. No podemos estar la luz con las tinieblas, sí, pero es que Jesucristo establecía un principio. Él venía a salvar a los que estaban enfermos, porque los sanos no tenían necesidad de médico. Entonces tenía que tener un mensaje que le permitiera acercarse a esas personas. Orgullo espiritual. Cuando se tiene orgullo espiritual, cuando hay una iglesia con orgullo espiritual, cuando hay hermanos con esa enfermedad de orgullo espiritual, la primera consecuencia es que ya no hay crecimiento, porque ya no tienes nada que aprender. Y esto es falso. Nunca dejas de aprender. Lo segundo es que alejas a la gente de tu Cristo, alejas a las personas, porque eres orgulloso espiritualmente. Y lo tercero es que ese orgullo espiritual da un mal mensaje. Y nadie, en general, quiere imitar tu mensaje. Entonces, ojo con eso. Hay que pedirle a Dios, y pedí a Dios en la reunión de oración hace unos días por cosas que necesito puntualmente en mi vida. Les pedí a los hermanos que en mi profesión como médico, todos los días necesito que Dios cuide mi corazón en este mundo material, y especialmente este doctor necesita que Dios cuide el corazón, porque hoy en día da miedo ir al médico, porque cualquier procedimiento es supremamente costoso y no sabes tú de dónde se pueden justificar esos honorarios tan exagerados. Entonces no es fundamental quedar bien con la gente, sino establecer una buena relación con Dios. Pero por otro lado, hermanos, ustedes buscan al Señor, conocen del Señor, son llamados para hacer luz, tienen el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa si ustedes se llenan de orgullo espiritual? ¿Van a ser atractivos? ¿Van a ser rechazados? Hay que pedirle a Dios que yo no sea. Díganlo en su corazón, en sus oraciones. Señor, saca de mi corazón el orgullo espiritual. Yo quiero ser como Jesús, que decía en Mateo 5:5, bienaventurados los que, los mansos de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Prefiero ser manso. No menso, manso. Segundo punto, hipocresía espiritual. Ese es otro problema. Entonces vamos a buscar Romanos 2:21. ¿Alguien que me lo busque? Romanos 2:21. Vamos a leer desde el 21 hasta el 24. Vamos a leer hasta el 24, hermano. Ok, entonces orgullo espiritual es algo así como que enseñaban, predicaban, decían, pero no hacían. Y nosotros podemos encontrar muchas veces estas personas que tienen conocimiento de la ley, que tienen conocimiento de la palabra de Dios, que tienen una vida exterior, pero dicen y no hacen. Y esto va de la mano con algo que siempre hemos manejado y hemos querido que cada uno de nosotros sea consciente, es la integridad. La integridad. Esto es que podamos entender que así como tú eres en tu iglesia, se hace en tu casa. Así como eres en tu casa, se hace en tu trabajo. Nosotros queremos, una vez hicimos una predicación de los animalitos y el cristiano camaleón. Nosotros no queremos ser cristianos de colores, que en la casa son verdes, pero en la iglesia son rosita.
y en el trabajo son bien oscuros. Eso se llama la integridad y es algo por lo cual tenemos que ir trabajando en tu corazón. Seamos cristianos íntegros, que no seamos hipócritas espiritualmente. Así como dijimos, por un lado teníamos el orgullo, se contrarrestaba con la humildad. La hipocresía se contrarresta ¿con qué? Con la integridad. Y hay que realmente pedirle a Dios, mire, es una petición permanente. El año pasado oraba mucho, Señor, permíteme ser íntegro. Quiero ser íntegro. Sigo trabajando, sigo pidiendo, porque no lo he logrado. Quiero serlo, integridad. Porque hay ocasiones en que, a ver, tal vez mi esposa estará diciendo, de pronto Edith, mi secretaria en la clínica, dirá, de pronto mis hermanos en la iglesia estarán diciendo, mire, la importancia de esto es que aunque yo aparente ser, no puedo engañar a Dios. Y pido permanentemente por esa integridad permanente. Señor, quiero ser íntegro en mi casa, en mi trabajo. Señor, quiero ser íntegro en mi iglesia. Señor, te lo pido por favor, quiero ser íntegro en mi intimidad contigo. 3 pecados que destruyen una iglesia. El templo donde habita el Dios viviente. Destruyen mi corazón, destruyen mi vida. Y también yo puedo ser una piedra oscura que destruya mi iglesia. Y uno no quisiera un día estar atentando contra la iglesia de Jesucristo con tu vida, con tu exceso de orgullo espiritual, con tu espiritualidad hipócrita. Necesitamos ser íntegros. Mateo 23, 2, 3 y 4. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene? En otras palabras, Jesús le decía a sus discípulos, hagan lo que ellos les dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. Oiga, pero si yo soy llamado a ser un imitador de Cristo, entonces no soy testimonio. Una advertencia, no hagan lo que yo hago, pero entonces hagan lo que yo digo que hagan. Yo necesito leer, guardar en mi corazón y hacer conforme aquí está escrito. No leer, guardar en mi corazón, señalar a todo el mundo y salir y hacer y tener una vida diferente. En mi intimidad distinto. Es necesario para todos nosotros. Nosotros entendemos que uno de los cánceres de esta sociedad es la hipocresía. Se sientan los padres con el cigarro en la mano a decirle a los hijos, no fume mi hijo que eso es malo, no tome que hace daño, no diga mentiras pero diga que no estoy. Necesitamos predicar con el ejemplo y vivir una vida que honre a Dios. Si nosotros buscamos una vida que honre a Dios, podemos ser testimonio y luz. De lo contrario, vamos a caer en 3 problemas importantes. El punto número 1. Somos un testimonio malo y entonces cuando vean a un cristiano van a decir, todos son iguales. Cuando vean a un pastor cayendo en pecado, en soberbia, cuando vean a un hermano que maneja como si el Espíritu Santo no estuviera, cuando habla como si lo que lo poseyera fuera el diablo, van a decir, todos los cristianos son. ¿Y de quién están hablando? ¿De Cristo? Están hablando de Cristo. Punto número 2. Empiezan los no creyentes a blasfemar de Dios. Fíjate hacia dónde, con mi ejemplo, hacia dónde llevo yo a las personas a que cometan un pecado grave, la blasfemia contra Dios.
Porque no van a hablar del hermano o de la hermana que está viviendo una vida sin integridad. Dicen, pues yo creo que el Dios de ese hermano debe ser muy... Y nosotros lo vemos permanentemente, hoy en día que hay iglesias donde caen los pastores, hay hermanos que caen. Hermana, que présteme su firma para sacar un crédito porque me van a... Y usted firma y después lo están buscando porque el hermano se fue. Necesitamos integridad. Nosotros hemos tenido experiencias con hermanos, no han sido buenas. ¿De quién está uno hablando? ¿Del hermano o de Cristo? Necesitamos pedirle al Señor que no seamos unos hipócritas. Y contra la hipocresía, ¿qué necesitamos? Integridad. Contra el orgullo, ¿qué necesitamos? Humildad. Punto número 3. Al final, quisiera que lo recordáramos. Hay una cosa que se llama superficialidad espiritual. Y estas tres cosas reflejan el mundo de hoy. Orgullo, hipocresía y superficialidad. Esto no es la sociedad, no estamos hablando de la sociedad. La sociedad de hoy, pero también esto hace caer las iglesias. O sea que también dentro de las iglesias encontramos esos problemas. Nosotros encontramos superficialidad. Fíjate la historia del rey Saúl. Se las voy a contar un poquito. El rey Saúl tenía 3 cosas que todos anhelamos. Primero, tenía el Espíritu de Dios, ¿sí o no? Segundo, tenía una cosa maravillosa, tenía el don de profecía. Qué maravilla, ¿no? Hay muchas iglesias y muchos pastores que están pidiendo eso. Son profetas, ya no son pastores. El Señor me dijo que te ibas a casar con mi hermana, la que no se ha casado. Hoy me dijo el Señor que me ibas a dar para arreglar mi camioneta. Por fe estoy aquí. El rey Saúl tenía el don de profecía. Pero además, algo bien interesante, tenía el liderazgo de un pueblo. Es más o menos lo que uno busca. Señor, nosotros tenemos el Espíritu Santo, entonces permítenos que el Espíritu Santo tome control en diferentes áreas de mi vida que hoy estoy luchando con el pecado. Señor, quiero profecía. Sí, aquí está. Yo quiero leer, que no me cueste trabajo leer la Biblia. Pero por otro lado, ustedes dirán, no, pues el pastor o el anciano o el diácono o los líderes son los que tienen el liderazgo. No. Siempre he hecho esta mención. Ustedes, cada uno de los que están acá, son líderes, porque son una minoría, menos del 2%. Son la luz de esta tierra, son un pueblo santo, un sacerdocio, un pueblo comprado con sangre. Entonces no son cualquier cosa. Ustedes son representantes, embajadores de Cristo en la tierra. Somos eso. En el momento en que hemos decidido ser cristianos, nos hemos convertido en embajadores de Cristo. Así que tenemos el liderazgo de un pueblo. Eso tenía el rey Saúl. ¿Qué fue la caída del rey Saúl? ¿Cuál fue? Él pensó que ese pueblo era de él, no era de Dios. Y llegó un momento en que le tenía más miedo a lo que decía el pueblo, a lo que pensaba Dios. Tanto así que buscó adivinadoras para que le dijeran qué debía hacer. Hoy en día la sociedad está más queriendo que usted me admire y por lo tanto vea cómo yo hablo, cómo yo visto, lo que yo tengo, lo que yo trabajo, lo que yo soy. Admíreme, aquí estoy. Y se olvida de lo que Dios piensa de usted. Y en eso gastamos el tiempo. El tiempo. Quiero convencer a la gente. Y luego hay unas fiestas suntuosas en donde usted invita 200, 300, 500 personas para que coman, para que tomen, para que se diviertan, para que diga, mire, ese sí que tiene dinero. Entonces, ¿nos interesa más lo que piense la gente o lo que piense Dios? ¿Qué nos importa más? Lo que piense Dios. Es más importante para mí lo que Dios piensa de mí que lo que la gente piensa de mí. Aunque es muy importante que no caiga yo en el otro lado del orgullo espiritual y decir, mientras yo esté bien con Dios, ¿qué me importa lo que diga la gente? No,
Porque acuérdese que yo debo ser humilde, íntegro y tener una integridad y tener una relación, vivir una religión, no llevar una religión, vivir una religión, relación, tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Y esto es interesante, Romanos 2, 25, 26 hasta el 29. Ok, entonces estamos hablando de la circuncisión. Ustedes saben qué es la circuncisión, pero lo que representa la circuncisión es una manera exterior de representar mi relación interior con Dios. Nadie sabe si eres o no, si tienes o no la circuncisión, pero tú sí lo sabes. Y esto representa mi relación interior con Dios. Eso es un símbolo, es una muestra, ¿no? Es una manera exterior, porque claro, en ese entonces los judíos que tenían la circuncisión, pues ellos no podían mentir. Pero interiormente sí lo hacían. Estos fariseos vivían de una manera diferente a la forma en que hablaban. Estaban llamados a ser doctores de la ley, pero eso los había llenado de orgullo y habían apartado a la gente. Finalmente eran superficiales porque alguien diferente, alguien que no haya leído, Mateo 23:5. Mateo 23:5. Quien lo haya encontrado. Bueno, me encantaría que leyeran de la Biblia. Búsquenla. Mateo 23:5. ¿Quién lo tiene? Ok, muy bien. Esto quiere decir que estamos haciendo las cosas ¿para qué? Para que nos vean. O sea que no las estamos haciendo de corazón. Si se da cuenta, es un mundo superficial, donde queremos que nos vean, queremos que nos miren, queremos ponernos en el centro de atención. Todas las cosas que hacemos es para capturar la atención del mundo, de las personas, y no la atención de Dios. Así que entonces, esto refleja el mundo de hoy. Esto refleja mi persona, una persona interior en una relación con Dios que le permite ser una persona íntegra y humilde de corazón. Entonces el Señor manifiesta, dice, por favor, tengan cuidado con el orgullo espiritual. Nos lo está diciendo a nosotros. Por favor, tengan cuidado con la hipocresía espiritual. Les suplico que tengan cuidado con la superficialidad espiritual. El mensaje es para ti. Porque estas tres piedras, estos tres cánceres, destruyen el templo donde habita el Dios viviente. Destruyen tu templo. Destruyen tu vida. Y tú eres un cáncer que se acomoda en una iglesia y destruyes una iglesia. El cáncer, a diferencia de la diabetes, puede ser curado si se descubre a tiempo.
¿Sí o no? La diabetes no se puede curar, se puede controlar. Pero el cáncer sí. Yo conozco gente que ha tenido cáncer y está sanada. Entonces necesitamos a tiempo. Es que el problema radica en que muchas veces mi orgullo ya no me permite ver el cáncer que hay en mí. Pero como estamos acostumbrados a ser hipócritas, podemos engañar a las personas y decirles, está bien, sí, estoy arrepentido, voy a cambiar, ahora sí lo voy a hacer bien. Pero sigue siendo superficial, sigue siendo blanco por fuera y por dentro podrido. Un cáncer espiritual. Si no me doy cuenta a tiempo, no puedo. Después ya está tan arraigado en mi cuerpo, ha dado metástasis, se fue de un riñón, se repartió en todo el cuerpo y estoy invadido de ese cáncer, del orgullo espiritual, de la hipocresía, de la superficialidad. Y entonces ya no hay remedio y puedo hacer caer este templo, pero también puedo hacer caer una iglesia, la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál sería entonces el tratamiento? Y yo creo que ya para terminar, yo creo que ustedes ya tomaron una clase de medicina espiritual. ¿Cuál sería el tratamiento? 3 medicamentos. ¿Cuál sería el primero? Humildad. Eso es muy bueno, es el primer tratamiento. ¿Qué es tratamiento contra qué? El orgullo. El primer tratamiento. Segundo, integridad. ¿Tratamiento contra qué? Y el tercero, dijimos que debíamos que vivir una ¿qué? Vivir una religión, una circuncisión. Una circuncisión, tener una religión, vivir una religión, no tener una religión, vivir mi religión, mi relación con Dios. Me quita lo superficial. Mi relación íntima con Dios es en mi corazón. Yo digo, los judíos se hacen la circuncisión para establecer externamente su relación con Dios, pero eso es superficial. Ellos necesitan tener, esa es una señal externa, necesitan tener una relación interna con su Dios. Entonces yo no tengo que tener una religión, yo tengo que vivir mi religión, y mi religión es Cristo. Mi religión es Cristo. Porque a través de Cristo yo me relaciono con Dios, porque la palabra de Dios dice que solamente hay una forma, hay un camino, solo existe una verdad. Solo hay un camino, una verdad y una vida. Para ir al Padre, ¿cuál es? Cristo. Así que es fundamental que yo me vaya de aquí con esta lección en mi corazón. Pareciera muy sencillo, ¿cierto? Pero no es tan fácil. Nosotros necesitamos orar por nosotros, claro que sí, pero necesitamos orar por aquellas personas que hoy están infectadas de ese cáncer, en muchas iglesias, en muchas familias. Necesitamos orar por las iglesias, para que hayan hombres sabios que puedan detectar a tiempo ese cáncer espiritual, para que hayan hombres que tengan el Espíritu Santo y esa intimidad permanente que les permita luchar por la iglesia de Jesucristo. Estamos afectados en nuestra sociedad por este cáncer. Nosotros conocemos la medicina. ¿Qué vamos a hacer con la medicina? ¿La vamos a guardar? ¿O la vamos a tomar? Y vamos a vivirla con fe, creyendo que es medicina para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestro alma. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por este mensaje. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas hoy hacer un examen interior de nuestro corazón, que podamos descubrir y confesar ante ti, Señor, que estamos enfermos, que vivimos enfermos de orgullo, Señor, sin entender porque nada de lo que tenemos lo hemos conseguido con nuestras fuerzas, Señor, que son lo que tú nos has dado, mi Dios, y nos enaltecemos de lo regalado, mi Dios. Te pedimos, Señor, porque no queremos ser hipócritas, no queremos ser camaleones,
No queremos tener una vida superficial engañando a la gente, pero Dios, tú conoces nuestro corazón y también conoces nuestras motivaciones, Señor. Te pedimos, Señor, que no seamos superficiales, que podamos vivir nuestra religión con Cristo, a través de Él poder llegar a ti, Señor. Que podamos entender que podemos engañar a todo el mundo, pero menos a ti. Que podamos entender, Señor, que nosotros somos tus representantes en la tierra y queremos vivir una vida que te honre a ti, Señor. No permitas que nos desviemos en pos de la vanagloria de hombres. Queremos, Señor, hacer esos tesoros en el cielo para ti, mi Dios. Te damos gracias por este tiempo. Te pedimos por estas familias que hoy están acá. Te pedimos por aquellas que hoy no están acá, Señor. Te pedimos por nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo. Te pedimos por nuestro pastor, por nuestros líderes. Señor, cuida, blinda estos corazones, Señor, para que puedan dar defensa de tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias.